Continuamos derivando funciones. Ahora vamos a derivar esta función donde, a diferencia de la del video anterior, en el video anterior teníamos dos potencias y ahora voy a hacer un producto de una potencia por una raíz. Entonces acuérdense que aquí lo primero que hice fue acomodarlo a manera de término y es de manera igual con lo que voy a comenzar acá, y luego hacer el análisis para saber cómo empezar y qué fórmulas decidir para hacer la derivada. Ya sabemos que lo primero que debemos de hacer es verificar si lo que tenemos aquí es una constante, o sea, si la función que nos están dando es una constante. Pero al ver que tenemos variables que es la misma que la variable independiente, eso quiere decir que sí es una función, porque todas las operaciones están aplicadas a la variable independiente. Entonces, seguimos con el análisis. Como ya sabemos que es una función, vamos a ver las operaciones en el término. Recordemos que aquí tengo un término que es el minuendo y tengo otro término que es el sustraendo. Me doy cuenta que el primero es una constante, por lo tanto en su momento la derivada de esa constante va a ser 0. En el sustraendo voy a tener una constante que es el número 3 multiplicado por una potencia. Por lo mismo, en su momento voy a utilizar las fórmulas, que es la de la constante por la función, donde esa función va a ser una potencia y sabemos que la derivada es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base. Posteriormente me doy cuenta que aquí hay otro término donde vuelve a ocurrir lo mismo, o sea, tengo una constante que es el minuendo y tengo una potencia en este caso. Entonces, en su momento sabemos que la derivada de una constante será 0 y la derivada de una potencia, pues ya habíamos visto cuál era la derivada de una potencia. Ya que vi la operación en términos, me doy cuenta que hay símbolos de agrupación y por lo tanto esto es una función porque es una definición basada en operaciones, y como es una potencia, pues ya sé que la manera de derivarla va a ser escribir el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base, donde la base vemos que es una resta, y entonces al ser una resta voy a tener que aplicar la fórmula de la derivada de una suma de la resta, donde la derivada de la primera menos la derivada de la segunda. Recordemos que estamos haciendo el análisis para ver qué es lo que vamos a hacer en el momento de derivar. Y al ver aquí otro paréntesis, me doy cuenta que hay un exponente, pero también hay una raíz. Por lo tanto, como tengo raíces, sabemos que las raíces las puedo expresar como potencia utilizando leyes y propiedades de los exponentes, para que una vez que sean potencias, decidir cuál de estas tres formas voy a utilizar. Se ve de manera inmediata que como la base es una función, debido a que es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente, lo que voy a tener es una función, es una potencia, perdón, y por lo tanto, entonces ya no tendría que pensar en una raíz, sino más bien ya vamos a estar pensando en una potencia. De ahí también pasamos a la parte de revisar la operación entre términos y observo que hay una división y hay una multiplicación. Por lo tanto, sabemos que la multiplicación es la derivada de la multiplicación de dos funciones, porque aquí tengo una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente, y aquí también voy a tener lo mismo. Todas las dos funciones son basadas en la variable independiente. Por lo tanto, cuando yo esté revisando la multiplicación, entenderé que debo de hacer el primer factor por la derivada del segundo factor más el segundo factor por la derivada del primero. Y revisando las operaciones entre términos, me doy cuenta que aquí hay una división. Hay una división de lo que tengo en el numerador con lo que tengo en el denominador. Entonces, aparentemente, por ser una división, debo de utilizar la fórmula de la división de dos funciones. Pero como aquí me están diciendo que son dos funciones, vamos a verificar si en realidad tengo dos funciones. Esto de aquí arriba ya vimos que es una función porque está aplicada a las operaciones a la variable independiente, pero si ustedes observan, el denominador no es una función, es una constante porque no hay ninguna variable a la cual se le están aplicando operaciones. Por lo tanto, esto que está aquí no es una función entre otra función, esta no es función, y por lo tanto no debo de utilizar esta fórmula, porque esa fórmula solamente es cuando tengo dos funciones, tanto en el numerador como en el denominador. Eso implica que para que no se vea como división, lo primero que debo de hacer entonces es expresarla de una manera adecuada, o sea, escribirla como se deben de escribir los términos. Y recordemos que un término comienza con un signo, luego un coeficiente, luego una variable con exponente y función exponencial. Todavía no hemos llegado a derivadas donde se incluyen función logarítmica, trigonométrica y arcofunción, que eso será ya posteriormente en los videos más avanzados durante el curso. Entonces, si lo escribo a manera de término, debo de escribir que sigue siendo una función que depende de la variable independiente que es h, y debo de comenzar con signo. Me doy cuenta que el único signo es el menos, porque este no es signo debido a que es una operación resta, y este tampoco es signo debido a que también es una operación resta.
Entonces el signo comienza con menos, los coeficientes sabemos que son números, por lo tanto, cuando reviso coeficientes, bueno, primero signos, ya vimos que es ese, luego me voy con coeficientes, los coeficientes sabemos que son números, por lo tanto, el número que está multiplicando, porque recuerden que en los términos se multiplican los coeficientes, este es un coeficiente y este es un coeficiente debido a que se están multiplicando. Obvio, este es el numerador y este es el denominador. Si yo reviso más coeficientes, este no es coeficiente porque es el minuendo de una resta y este tampoco es coeficiente porque es el sustraendo de una resta. Por lo tanto, no se consideran ninguno de los dos coeficientes. Lo mismo ocurre acá. Aquí tengo un minuendo debido a que hay una resta, no se considera coeficiente y los únicos coeficientes es el 5 y el 7. Como están en posiciones numerador y denominador, quiere decir que esto es un número racional con un numerador 5 y un denominador 7. Posteriormente, después del coeficiente, yo debo describir la variable con exponente. Entonces, cuando reviso la variable, pues resulta que aquí hay una variable. Pero como me doy cuenta que hay una resta, entonces este se llama minuendo y este sustrayendo, y por lo tanto, esa h no es una variable, es un sustrayendo y que obviamente pertenece a una función exponencial. Lo mismo ocurre con esta h, esta también es un sustrayendo, porque hay un minuendo, porque hay una operación resta, y por lo mismo no se considera como variable, por lo tanto no hay variables. Luego me voy a la función exponencial. La función exponencial sabemos que obedece, aquí es una definición basada en operaciones y que tiene un exponente. Si ustedes se dan cuenta, esta es una función debido a que es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente que es la h y tiene un exponente. Por lo tanto, esa es mi primera función exponencial y la función exponencial entonces la escribo como un 2 menos 3 por una variable independiente elevado a la cuarta y todo eso elevado al cubo. Y después me doy cuenta que aquí hay una raíz. Ya habíamos mencionado que no hay derivadas de raíces, por lo cual lo que voy a hacer es aplicar la ley de los exponentes que menciona que una potencia, si lo obtengo la raíz enésima, va a ser la misma base con un exponente que es el exponente de la potencia dividido entre el índice de la raíz. Eso quiere decir que este exponente de la potencia va a estar en el numerador del exponente y este índice de la raíz lo voy a escribir en el denominador del exponente. Por lo tanto, lo que yo voy a escribir de esa función exponencial es un 3 menos la variable independiente que es h cuadrada elevado a un exponente que es s3 dividido entre este índice de la raíz que es 4. Y por lo tanto, en el momento que ya quedó de una manera adecuada el orden, signo, coeficiente y funciones exponenciales, me doy cuenta entonces que lo que yo tengo aquí no es una división, muy a diferencia de lo que vi anteriormente que parecía que era una división, pero ordenándolo a manera de término, pues ya sé que no es una división sino es una multiplicación. Y como es la multiplicación de dos funciones, voy a utilizar esta fórmula, donde es el primer factor por la derivada del segundo factor más el segundo factor por la derivada del primero. Sin embargo, yo me doy cuenta que hay muchos elementos, porque hay un signo, un coeficiente y una función exponencial. Entonces lo que voy a hacer para poder aplicar la fórmula del producto de dos funciones es que voy a considerar a este primero como un solo factor que tiene signo, coeficiente y función exponencial. Y este va a ser el segundo factor donde solamente es una función exponencial y que obviamente tiene su exponente. Con eso ya tengo la oportunidad de aplicar esta fórmula donde solamente es la multiplicación de dos funciones. Entonces con esas consideraciones, ahora sí vamos a aplicar las fórmulas de derivadas, obviamente siguiendo la secuencia que me indica cada una de las fórmulas. Como ya voy a aplicar las fórmulas, voy a escribir la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente y va a ser entonces, según lo que me menciona el modelo en la fórmula, debo de escribir el primer factor. Habíamos mencionado que todo este completo es el primer factor, por lo tanto escribo el signo menos, el coeficiente 5 séptimos y la función exponencial que es 2 menos 3 por la variable independiente a la cuarta elevado al cubo. Todo eso es el primer factor tal cual. Y luego lo debo de multiplicar por la derivada de este factor. Pero ese factor ya me doy cuenta que es una potencia. Al ser una potencia necesito escribir primero el exponente, luego la base, elevarlo al exponente menos 1 y multiplicarlo por la derivada de la base. Eso implica entonces que al observar veo que esta función exponencial tiene un exponente que es 3 cuartos y que eso lo voy a multiplicar por la base que es 3 menos h al cuadrado elevado a un exponente restándole un entero. Pero ese entero sabemos que en la primaria me enseñaron que hay
3/4 cuando yo parto el entero en 4 pedazos. Por lo tanto, esto es 4/4. Y yo sé que por ser el mismo denominador, se mantiene en el denominador y lo único que hago es la ley de la resta con los numeradores. Se deja el signo del mayor, que es negativo, hago la resta del 4 con el 3, resultándome 1. Por lo tanto, este exponente, que es el exponente que tenía menos 1, pues es menos 1/4. Continuando con lo que me indica la fórmula, ahora hay que multiplicarlo por la derivada de la base. Ya escribí el exponente, ya escribí la base, ya escribí el exponente menos 1, me falta derivar la base. Pero al observar la base es esta resta. Por lo tanto, al ser una resta, aplico esta fórmula donde me dice que la derivada de una resta es la derivada de la primera función menos la derivada de la segunda función. Por lo tanto, si yo quiero derivar esa base que estoy marcando ahí, pues debo de escribir la derivada del primero, que se llama minuendo, y al ser una constante la derivada es 0, menos la derivada del segundo, que es una potencia. Y sabemos que la derivada es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, que obviamente me da 1, que lo dejo escrito, aunque no se debería de escribir, lo escribo por fines didácticos, multiplicada por la derivada de la base, que solamente es una letra, con respecto a la variable independiente, que es la misma letra. Y entonces en ese momento ya tengo el primer factor y la derivada del segundo factor, que precisamente procedió de la fórmula de una potencia. Y vuelvo a hacer lo mismo, según lo que indica la fórmula. Y lo que indica la fórmula es que ahora vas a escribir el segundo factor y multiplicarlo por la derivada del primero. Por lo cual, el segundo factor sabemos que es esta función exponencial, y por lo tanto escribo más el segundo factor, que es 3 menos la variable independiente al cuadrado elevado a la 3/4, y ahora lo voy a multiplicar por la derivada de este primer factor. Pero ese primer factor está formado de una constante por una potencia. Por lo tanto, utilizo la fórmula de la constante por la función, donde es la constante por la derivada de la función. Por lo cual, lo primero que voy a escribir es precisamente esta constante y luego derivo la función. Por lo que escribo aquí la constante, que es menos 5/7, y lo voy a multiplicar por la derivada de esta función. Como esa función es una función exponencial, sabemos que es el exponente por la base, que en este caso es 2 menos 3 por h a la cuarta, elevado al exponente que tenía menos 1, lo cual me da un resultado 2, y lo voy a multiplicar por la derivada de esta base. Pero vemos que esa base es una resta. Por ser una resta, utilizamos la fórmula de la derivada de una resta, que es la derivada de la primera menos la derivada de la segunda, o sea, la derivada del minuendo menos la derivada del sustraendo. El minuendo es un 2, por lo tanto la derivada del minuendo, que es una constante, es un 0, le resto porque hay una resta, y luego tengo una constante por una función, por lo tanto debe de ser la constante por la derivada de la función, pero la función es una función exponencial, por lo tanto es el exponente por la base elevado al exponente que tengo restándole 1, que es 3, multiplicada por la base, que veo que la base solamente es una letra, que es la letra h, con respecto a la variable independiente, que sabemos que es la h. De ahí cerramos y ya cumplimos con la fórmula. Primer factor, por la derivada del segundo factor, por la derivada del primer factor, que como ya hemos dicho es una constante por una potencia. Por eso tengo la constante por el exponente, la base, el exponente menos 1, y la derivada de la resta, que es la derivada del minuendo menos la derivada del sustraendo. Entonces, lo único que debemos de hacer es estar repitiendo los modelos que me enseñan en estas fórmulas, con el análisis previo de ver cuáles son las operaciones en el término, para ver si hay raíces, expresarlo como una potencia, o las operaciones en los términos, para saber si es suma y resta, multiplicación o división. Entonces, continuando con el ejercicio, yo ya derivé, ya apliqué todas las fórmulas de derivación, por lo tanto ya me toca ver qué es lo que tengo todo aquí, y me doy cuenta que hay muchas operaciones. Por lo tanto, debo de comenzar a realizar operaciones considerando la jerarquía de operaciones, pero sobre todo sabiendo que primero debo de escribir el signo, luego el coeficiente, luego la variable con exponente y luego la función exponencial para cada uno de los términos que yo tengo en todo este resultado. Y observo entonces que como hay puras multiplicaciones, esa multiplicación me indica que es un término, o sea que el primer término es todo lo que tengo ahí, porque hay muchas multiplicaciones. Recuerden, si hay multiplicaciones, todas las multiplicaciones me están indicando que es un término. Pero llega un momento en que aparece un signo de suma.
Por lo tanto, esa suma o esa resta me indica que inicia otro término, precisamente porque hay una multiplicación, otra y otra, y por lo tanto se convierte en una apreciación que tengo un primer término y tengo un segundo término. Pero recuerden que como ya voy a escribir el resultado, pues de una vez voy a factorizar, y la factorización siempre se va a hacer con el método de máximo común divisor, donde habíamos mencionado que el método de máximo común divisor indica un número mayor que divide a todos, pero también indica un factor común, donde ese factor común, ese factor que se repite, lo voy a considerar con el factor común que tenga el exponente menor. De ahí surge la factorización por máximo común divisor. Por lo tanto, el resultado de la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable, voy a comenzar por escribir el máximo común divisor y decidir entonces después cuál es la factorización, o sea, cuál es el segundo factor. Comencemos por máximo común divisor. Recuerden que debo de comenzar por signo. Por lo tanto, si estoy factorizando como máximo común divisor, debe haber un signo común. Entonces reviso y yo veo que en este primer término tengo un signo negativo. Este no es signo porque es resta, este no es signo porque es resta. Este parece una resta, pero debido a que no hay minuendo, entonces al no estar el minuendo, se convierte en una multiplicación directamente con el signo. Por eso este también es un signo, y entonces me doy cuenta que aquí tengo un signo positivo. Y ese signo positivo me basta para decidir que el máximo común divisor va a comenzar con signo positivo, porque es el signo que tiene el primer término. El signo generalmente siempre va a ser el que tenga el primer término, no va a basar tanto en el común, sino en el que tenga el primer término. Sabemos que este signo al principio no se escribe porque no implica una operación, y por lo tanto ya revisé el signo, no lo escribí, pero yo lo revisé. Ahora me voy con el siguiente término, con el siguiente elemento del término, y yo sé que es el coeficiente. Por lo tanto, voy a revisar cuáles son los coeficientes comunes que hay en este primer término y en este segundo término. Si ustedes observan, tengo un coeficiente 5. Reviso en el otro término y también tengo un coeficiente 5. Por lo tanto, ya tengo un máximo común divisor que es un 5 en el numerador. Vamos a buscar otro. Aquí tengo un 3 en el numerador. Este no es coeficiente porque es minuendo, este no es coeficiente porque es minuendo, este no es coeficiente porque es minuendo. Por lo tanto, tengo un 3 en el numerador. Reviso en el segundo término y si se dan cuenta también aquí hay un 3 y yo sé que está en el numerador porque siempre abajo de cualquier número entero puedo colocar un 1 para expresarlo como número racional. Por lo tanto, ya tengo dos números que forman el máximo común divisor. Obviamente este 3 por 5 es 15, pero lo dejo indicado solamente para que vean de dónde los estoy obteniendo. Ahora vamos por otro coeficiente. Dijimos que este no es coeficiente, este no es coeficiente, este tampoco, pero me doy cuenta que este sí es coeficiente porque como no hay minuendo, la multiplicación va directamente sobre el signo y sobre el coeficiente. Por lo tanto, este sí es coeficiente y vamos a ver si hay un coeficiente que también esté, que sea común y que también esté en el siguiente término. Este no es coeficiente, este no es coeficiente, este no es coeficiente porque es minuendo y sustraendo y este es minuendo, y entonces me voy al siguiente. Este sí es coeficiente porque al no haber minuendo, la multiplicación se aplica directamente al signo y al coeficiente. Por lo tanto, este sí es coeficiente, pero acuérdense que estoy buscando un coeficiente que sea 2. Y me doy cuenta entonces que aquí el 4 tiene un coeficiente 2. ¿Por qué? Porque el 4 se puede factorizar como 2 por 2. Entonces, aunque con mis ojitos de la cara no vea explícitamente que hay un 2, sé que en este 4 existe un 2 por 2 al factorizarlo, y entonces ya surgiría el coeficiente que es común en ambos términos. Por lo tanto, no marco el 4 como tal, lo dejo indicado, porque acuérdense que de ahí se obtuvo otro coeficiente que precisamente es el coeficiente 2 en el numerador. Ya terminé con los numeradores, me voy con los denominadores, tengo este coeficiente que es 7, vamos a ver si se repite. Sí se repite, sí lo tengo común en los dos términos, por lo tanto el 7 también lo dejo como común en el denominador, que forma parte del coeficiente. Veo el otro denominador que es 4, pero si se dan cuenta aquí no hay denominador, es 4. Por lo tanto ese 4 yo no lo puedo considerar como máximo común divisor, y en ese momento ya tengo el máximo común divisor de los dos términos. Recuerden que es el factor común. Vamos con coeficientes. Terminamos con coeficientes. Ahora vamos a revisar lo que hace respecto a las variables. Por lo tanto, en este primer término voy a revisar las variables y en este segundo término también voy a revisar las variables. Variables solamente son letras.
esta no es variable porque es un sustraendo. Al haber un minuendo debido a la resta, esa no es una variable. Me voy a la siguiente, esta tampoco es variable porque al haber una resta se convierte en sustraendo. Y entonces me doy cuenta que esta pertenece a un sustraendo, pero como no hay minuendo, ya habíamos dicho que la operación se va directamente al signo, al coeficiente y a la variable. Por lo tanto, yo si tengo una variable, que es la variable h en el primer término, vamos a ver si esa variable como factor es común en el segundo término. Ya dijimos que este no es variable porque es un sustraendo, perdón. Esta tampoco es variable porque es un sustraendo. Y esta que está aquí sí es variable porque aunque parezca sustraendo, no hay minuendo y por lo tanto la multiplicación va directamente al signo, a los coeficientes y a las variables. Entonces se convierte en un factor y por lo cual puedo decir que la h sí es una variable común. Por lo tanto, la escribo y ahora lo que tengo que decidir es cuál es el exponente menor que presentan esas dos variables. Yo veo aquí un exponente 1, yo veo aquí un exponente 3, tomo la decisión que el exponente menor entonces es un 1, lo escribo solamente para fines didácticos y entonces ya tengo otro elemento del máximo común divisor. Lo que ahora voy a revisar es el siguiente elemento del término que hace referencia a funciones exponenciales. La función exponencial que veo es esta que tengo aquí, considerando solamente la base, y me doy cuenta que también hay otra que es idéntica. Por lo tanto, al ser común, quiere decir que esa base va a formar parte del máximo común divisor. Por lo cual aquí hay un 2 menos 3h a la cuarta, y lo único que me hace falta decidir es de esta base que es común y de esta base que es común, cuál es el exponente menor que respecta a esas bases. Y yo me doy cuenta que el más pequeño es el 2, recuerden que debe ser el exponente menor, y el exponente menor entonces lo escribo como un 2 y ese precisamente es el máximo común divisor. Me voy a la siguiente función exponencial. La otra función exponencial es 3 menos x cuadrada, que también la tengo aquí, 3 menos x cuadrada. Entonces esa base común también forma parte del máximo común divisor, escribo 3 menos h cuadrada, y por lo tanto lo que yo debo de decidir es si voy a colocar este exponente o voy a elegir este exponente, perdón. Sabemos que se elige el exponente menor y se ve luego que por ser negativo ese es el exponente menor y entonces el exponente que elijo es menos un cuarto. Recuerden que siempre es el menor. Y entonces yo ya calculé el máximo común divisor referido a signo, a coeficiente, a variable y a funciones exponenciales. Debido a que estoy guardando el orden y por eso es tan importante que vaya checando los órdenes, el orden que tiene el término, ya sé que este máximo común divisor está bien escrito y lo único que me hace falta para completar la factorización precisamente es saber cuál es el factor que voy a escribir aquí enseguida y que me va a dar la factorización, o sea, expresar en factores a esto que yo tengo aquí, que es una suma de dos términos. Por lo cual, el procedimiento sabemos que es realizar la división de todo este término entre el máximo común divisor. Obviamente, para poder realizar la división, necesito hacerlo elemento por elemento, siguiendo el mismo orden que tuve para la factorización. O sea, comienzo con el elemento signo. Si se dan cuenta, aquí tengo un signo negativo, aunque dijimos que también hay otro signo negativo, y por lo tanto se convierte en un signo positivo. Aquí me faltó dejarlos marcados para visualizarlos mejor. Ese ya habíamos dicho que iba a ser un factor común, el signo positivo. Entonces este positivo que surgió de esos dos signos, por ley de los signos, se va a dividir entre el signo que tengo en el máximo común divisor. Por lo tanto, este más entre el otro más me da más, y de ahí ya puedo entonces escribir el primer elemento en la factorización, que es un signo más. Sabemos que el signo más al principio no se escribe porque no está indicando operación, porque no hay antes un sumando. Entonces por mientras lo omito, pero yo ya sé que ya revisé el signo. Ahora voy con el coeficiente. El coeficiente habíamos dicho que es este 5, pero ese 5 entre este 5 me da la unidad, y aquí escribiría la unidad que ahorita no voy a escribir para ver si hay más elementos. El otro coeficiente es el 3, pero el 3 dividido entre este 3 pues sigue siendo la unidad, y la unidad por la unidad anterior sigue siendo la unidad. El siguiente coeficiente es el 2, y ese 2 dividido entre este 2 pues sigue siendo la unidad en el numerador. Y por último, el último coeficiente, que es el 7, dividido entre este 7 me queda un 1 en el denominador, pero 1 entre 1 sigue siendo la unidad. Por lo tanto,
al revisar la división de coeficiente entre coeficiente, sabemos que el resultado es la unidad. Obviamente antes hay un signo más, pero recuérdense que generalmente ese signo y ese coeficiente que va a multiplicar a lo demás no se escribe. Por lo tanto, lo dejamos ahí pendiente. Si fuera necesario, si lo escribo. Y voy a continuar con los demás elementos. El siguiente elemento es la variable con exponente. Sabemos que la variable con exponente es esta. Por lo tanto, si la divido entre la otra variable con exponente, que es esa, pues resulta que es la misma. Y si es la misma me da la unidad. Pero la unidad por la otra unidad que habíamos visto del coeficiente, pues sigue siendo la unidad. Por lo tanto, me sigo reservando el que escriba ese coeficiente 1, porque hasta ahorita pues no hay la necesidad, debido a que la unidad como factor pues no es necesario escribirla. Continuamos ahora con la función exponencial, y de la función exponencial sabemos que es 2, que hay 2. Está esta primera, que la voy a dividir entre esta primera. Por lo tanto, ahora debo de hacer uso de un recurso adicional que se denomina leyes de los exponentes. Recuerden que estoy factorizando por máximo común divisor y ya viene incluida la ley de los exponentes, pero se las voy a escribir para que lo tenga presente. La división de dos potencias con igual base y diferente exponente me da otra potencia, donde el exponente del numerador se le resta al del denominador. Entonces, este exponente 3, como es numerador, debido a que estoy haciendo la división, se le va a restar este exponente 2. Por lo tanto, ese 3 menos 2 me da 1, y eso indica que debo de escribir la función exponencial con el exponente 1. Sabemos que la función exponencial habíamos dicho que es 2 menos 3x a la cuarta, y va a tener un exponente 1 que precisamente proviene de este exponente 3 menos este exponente 2 por cómo está escrita la división. Y entonces ya tengo el elemento relacionado a esta función exponencial y a esta función exponencial. Ahora vamos a ver el elemento relacionado a la otra función exponencial. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una función exponencial que la voy a dividir entre esta función exponencial. Si ustedes observan, resulta que esta y esta son idénticas. ¿Por qué? Porque tiene la misma base y tiene el mismo exponente. Eso quiere decir que la división de dos cantidades idénticas siempre me va a dar la unidad. Por lo tanto, si la unidad lo multiplico por lo demás, pues sigue siendo lo demás. Y con eso ya concluí la división de este primer término entre el máximo común divisor para saber cuál es el primer factor que estoy obteniendo en la factorización. El primer término que va a estar en este factor como resultado de la factorización. Ahora, ya que concluí la división del primer término entre el máximo común divisor, ahora voy a hacer la división del segundo término entre el máximo común divisor. Y de este máximo común divisor, otra vez me tengo que ir elemento por elemento, considerando el orden de los términos. Por lo tanto, cuando ya empiezo a hacer la división del signo, resulta que tengo un signo positivo, pero también tengo un signo negativo. Recuerden que aquí hay un por, y como no hay minuendo, directamente la multiplicación va hacia el signo, y entonces tengo un signo positivo por un signo negativo que me da por resultado, según leyes de los signos, un signo negativo. Y si ese negativo lo divido entre el signo positivo, que sé que es el máximo común divisor, va a dar por resultado que la división de esos signos me va a producir aquí un signo negativo, el cual sí lo escribo, porque eso también me va a implicar una resta. Tengo el primer término, el segundo término, y por lo tanto este es minuendo y este es sustraendo. Por eso ahí sí es la urgencia de escribir el signo. Ya concluí con el signo, y si ya concluí con el signo, ahora vamos con el siguiente elemento, que el siguiente elemento es un coeficiente. Comienzo a revisar coeficientes. Habíamos dicho que... me acabo de dar cuenta de una imprecisión, por eso pausé el video, y entonces hubo un detallito que se me olvidó revisar. Habíamos dicho que está el signo positivo y está este signo negativo, y yo había dicho que era un signo negativo. Sabemos que este no es signo porque esto es una operación, este no es signo porque es una operación, pero se me olvidó considerar este signo negativo que proviene de este menos 5 séptimos. Entonces ese signo negativo, que yo lo había confundido con una raya de fracción, traten de dibujar bien para que no se confunden, resulta que me da menos por menos y es más, y ese más dividido entre ese más, entonces ya no fue menos, sino es un signo positivo. Todo fue porque no había revisado este signo que estaba aquí con el menos 5 séptimos y que lo había confundido con una raya de fracción completa. Bueno,
haciendo la corrección de la imprecisión, seguimos con los coeficientes. Habíamos dicho que el coeficiente es este 5, sabemos que el 3 no es coeficiente porque es minuendo, tampoco el 2 y tampoco el 3 porque es minuendo y sustraendo, y entonces si divido ese coeficiente 5 entre este coeficiente 5, me va a dar la unidad, lo cual ahorita no voy a escribir. Me voy con el siguiente coeficiente que es el 3, dividido entre este 3, pues otra vez me da la unidad, y la unidad por la unidad pues sigue siendo 1. Me voy con el siguiente coeficiente que es este 4, y recuerden que ese 4 se dividió entre este 2, de ahí fue por el que lo haya dejado marcado. Entonces si hago la división del 4 entre el 2, pues resulta que voy a tener un coeficiente que es el 2. Pero si ustedes observan, también me hace falta considerar este coeficiente que es 3. Y ese coeficiente 3 ya no tiene con quién dividirse, porque recuerden que este 3 con este 3 ya me dio la unidad. Y como ya me dio la unidad, este otro 3 se va a dividir entre esa unidad que me dio de la división anterior, y por lo tanto el 3 entre 1 me da 3, pero como el 3 está multiplicando al 2, quiere decir entonces que el coeficiente que yo debo de considerar es el 6, no es el 2 solamente. Recuerden que el 2 surgió del 4 entre el 2, que me dio un 2, pero este 3 cuando lo dividí entre 1, porque recuerden que este 3 ya lo había dividido entre el otro 3, por eso es el 1, entonces me da un 3 y el 2 por el 3, pues ya obtengo el 6. Continúo con el otro coeficiente que ya no hay, porque acuérdense que ya consideré este 3, pero me hace falta el denominador, y este denominador 7. Entre este denominador 7 me da un 1 en el denominador, lo cual implica que ya terminé de considerar todo el elemento relacionado al coeficiente. Ahora vamos a empezar a ver lo relacionado al siguiente elemento del término, y el siguiente elemento del término sabemos que está haciendo referencia a la variable con exponente. Por lo tanto, busco la variable con exponente, me doy cuenta que es una h cúbica dividida entre una h, debo de aplicar leyes de los exponentes, donde se resta el exponente 3, que es el del numerador, entre el exponente entre la h que tiene exponente 1, y eso implica entonces que se va a hacer la resta del 3 menos el 1, y por lo cual me hace que escriba una variable que es una h elevado al cuadrado. Ya terminé con el elemento variable, ahora voy con el elemento función exponencial. Recuerden que aquí hay una primera función exponencial dividida entre esta primera función exponencial, pero si se dan cuenta aquí ocurre que este exponente es diferente a este. Por lo tanto hay que aplicar leyes de los exponentes, y eso implica que al exponente 3/4 le debes de restar, aquí está, el exponente menos 1/4. Recuerden que el menos es el de la ley y el otro menos es el del exponente. Por lo tanto este menos por menos se hace más, y eso quiere decir que el resultado tiene un denominador que es 4, pero va a ser la suma del 3 más el 1, que me da también un 4. Por lo tanto 4 entre 4 me da 1, y eso implica entonces que la función exponencial que estoy considerando al hacer la división va a tener un exponente que es el número 1, y por lo tanto escribo la función exponencial, que es un 3 menos h cuadrada elevado a la 1, porque ya dijimos que se está restando este 3/4 menos, por la ley de los exponentes, este exponente que también es negativo, y por lo tanto se agrega un símbolo de multiplicación para que implique la multiplicación, que me da un positivo, y ahí me da entonces un 3 más 1 que es 4, manteniendo el denominador que es 4, y ya obtengo el exponente que es 4/4, donde 4/4 es 1. Y por último, me voy con la otra función exponencial, donde es esta que está elevado al cuadrado entre esta que está también elevado al cuadrado. Si se dan cuenta es la misma, por lo tanto la división me da la unidad, pero la unidad como es coeficiente la multiplico por el 6 y sigue siendo 6. Por lo cual ya terminé de realizar la factorización, porque hice la división del primer factor entre el máximo común divisor que me dio este elemento, y la del segundo lo del segundo término entre el máximo común divisor que me dio todos estos elementos, signo, coeficiente y variable. Como ya terminé con el proceso de la factorización, entonces ya podemos continuar con el otro paso, el paso que sigue. Ya concluí la factorización, solamente este paréntesis lo acerco más para que se vea que hasta aquí se termina, y entonces, como ya concluí el proceso de factorización, voy a revisar qué es lo que puedo hacer ahora, obviamente basándome en todos mis conceptos.
y me doy cuenta que aquí ya está factorizado, ya lo habíamos dicho, es el máximo común divisor. Pero en el paréntesis, debido a la jerarquía de operaciones, yo me doy cuenta que aquí tengo una resta. Obviamente está elevado a la 1, quiere decir que este paréntesis ni es necesario escribirlo. Lo dejé ahí porque hice la ley de los exponentes. Pero sí me doy cuenta que este signo coeficiente y variable pueden aplicar la propiedad distributiva con este minuendo y sustraendo. Como es el exponente 1 quiere decir que ya está escrito, ni debería de haberlo escrito, ninguno de estos dos, pero entonces lo que sí me doy cuenta que es necesario aplicar la propiedad distributiva, solamente en este corchete, en los elementos de ese corchete. Recuerden que toda esa decisión fue precisamente por la jerarquía de operaciones, al darme cuenta que estas operaciones pues prácticamente ya están hechas y lo que sigue es ver lo que ocurre ahí. Y entonces empiezo a escribir. Si empiezo a escribir el resultado, debo de escribir la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente. Sabemos que lo primero que se escribe es el signo, que ya dijimos que es el signo positivo, el cual no lo escribo. Luego me doy cuenta que en el coeficiente, al seguir en el orden, hay una multiplicación que no he realizado. Por lo tanto, 2 por 3 son 6, por 5 son 30. El orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, el coeficiente es 30 séptimos. Me voy con la variable sabemos que solamente es la h. Me voy con la primera función exponencial, donde yo sé que es un 2 menos 3 multiplicado por la variable independiente elevado a la cuarta elevado al cuadrado, y luego escribo la segunda función exponencial. Pero me doy cuenta que tiene un exponente negativo, y ya habíamos mencionado que los resultados no deben de tener exponentes negativos. Como no deben de tener exponentes negativos, entonces aplico un concepto que es la propiedad de los exponentes, y la propiedad de los exponentes me menciona que si yo tengo una potencia con exponente negativo, lo puedo escribir como el recíproco con exponente positivo. Eso quiere decir que al mencionar recíproco, lo que voy a hacer es intercambiar el numerador por denominador. Eso precisamente quiere decir recíproco. Pero en lugar de escribirlo este 1 en el denominador, lo escribo en el numerador. Y además se debe de mantener que la base queda intacta. La base va a ser la misma. Lo único que se va a cambiar es el signo del exponente. Por lo tanto, lo único que se va a cambiar es el signo de este exponente. La base va a quedar idéntica, no se le cambia nada. Por lo cual escribo el recíproco. Acuérdense que es intercambiar numerador por denominador, por eso aparece el 1 en el numerador cuando antes estaba en el denominador. Uno que aparentemente no existía porque es un número entero y sabemos que se le agrega un 1 para escribirle número racional. Y entonces escribo la base, donde la base es 3 menos h al cuadrado. Ya habíamos dicho que lo único que va a cambiar es el signo del exponente de la base. Recuerden, la base es lo que está entre el paréntesis. La base no es la h. Si hubiese sido la base h, pues sí le cambio el signo al 2. Pero no, la base es completita como está y no se le tiene que mover nada. Eso me indica la nomenclatura que utilizo en la propiedad de los exponentes. Pero ahora bien, me doy cuenta que aquí hay un exponente fraccionario, y ese exponente, que es un número racional, sabemos que proviene de una potencia a la cual estoy obteniendo una raíz, y que por resultado es una base que tiene el exponente de la potencia entre el índice de la raíz. Por lo tanto, si yo veo un exponente racional, me doy cuenta que eso es una raíz, y sabemos que también dentro de los estándares para reportar los resultados, no debe de haber raíces en el denominador. Como no debe de haber raíces en el denominador, entonces aplico el concepto que se denomina racionalizar el denominador, y racionalizar el denominador debe de contestar a la pregunta ¿cuánto falta para el entero? Obviamente cuando estoy diciendo cuánto falta para el entero, pues estoy haciendo referencia a este número racional. Por lo cual, si yo tengo un cuarto, lo que me falta para que se complete el entero es 1, 2 y 3 cuartos. Eso implica entonces que lo que voy a hacer es aplicar el concepto de multiplicar por la unidad, donde se va a respetar la misma base en el numerador y en el denominador. O sea, la base es 3 menos la variable independiente al cuadrado, 3 menos la variable independiente al cuadrado, y se le va a asignar un exponente que es el que me completa el entero. Por lo tanto, aquí voy a escribir un exponente 3 cuartos y otro exponente 3 cuartos. Recuerden, como estoy multiplicando por 1,
Multiplicar por la unidad quiere decir que va a seguir estando esta expresión, solamente escrita de otra manera, debido a las operaciones que voy a realizar. Y entonces ya concluí con el máximo común divisor. Y ahora sí me voy con esta parte donde habíamos dicho que iba a ser propiedad distributiva. Primeramente, el 2 y el 3h cuarta ya no necesitan el exponente 1 y aplico la propiedad distributiva, distribuir la multiplicación sobre los elementos de la resta considerando cada elemento, primero el signo, luego el coeficiente y luego la variable. Por lo tanto, signo por signo me da positivo, 6 por 3 me da 18 y h cuadrada, como no hay con quién multiplicarse, solamente se deja indicada. Y hago lo mismo con el siguiente elemento, empezando por signo, más por menos es menos, 6 por el 1, porque aquí hay un 1, me da 6, y esta h cuadrada por esta h cuadrada, por leyes de los exponentes, me da una h cuarta. Recordemos que la ley de los exponentes, se los voy a escribir aquí, menciona que si yo tengo el producto de dos potencias con la misma base y diferente exponente, el resultado es otra potencia que tiene la misma base y se van a sumar los exponentes. Por eso este 2 con este 2 me da por resultado un 4. Y entonces, como ya terminé de todo lo que era la propiedad distributiva y escribirlo en un orden adecuado, cuidando los estándares para dar los resultados, observo que sigue habiendo operaciones. Entonces hay que realizar todas esas operaciones y obviamente conservar el orden que estaba teniendo. Por lo tanto, al aplicar la jerarquía de operaciones, manteniendo el orden del término, o sea, primero el signo, luego el coeficiente, luego la variable con exponente y luego la función exponencial, esto va a comenzar con un coeficiente que es 30 séptimos, va a continuar con una variable y luego me doy cuenta que todas estas son funciones exponenciales. Como todas esas son funciones exponenciales, entonces lo voy a escribir en un solo denominador. Voy a escribir primero esta función exponencial debido a que el orden relativo es 8, porque este 4 por este 2 me da un 8. Recuerden que la ley de los exponentes me menciona que si yo tengo una potencia, tomando como referencia la ley de los exponentes, no la voy a aplicar, tomando como referencia que una potencia elevado a un exponente, el resultado es la base elevado a la multiplicación de los exponentes. Entonces, para calcular el orden relativo, hago esta multiplicación y me da 8. Quiere decir que este binomio tiene un grado 8, es un grado relativo. Y por lo tanto, ese es el binomio que debo de escribir primero, porque es el que tiene el exponente más grande. De aquí entonces escribo 3h cuarta elevado al cuadrado. Sabemos que está al cuadrado, pero entendemos que el orden relativo es 8 y por eso es la primera función exponencial que voy a escribir. Luego, la siguiente función exponencial que voy a escribir es esta, porque tiene un grado 4, es el grado más alto. Por lo tanto, voy a escribir aquí un menos 6 h cuarta más, no es cierto, porque resulta que me acabo de dar cuenta que este con este son términos semejantes. Entonces, como revisé el concepto de términos semejantes, me doy cuenta que yo puedo entonces hacer esta operación, que al hacerlo el mismo signo, entonces va a ser una ley de la suma. Y si es una ley de la suma, sumo los números y dejo el signo que predomina. Por lo tanto, se va a quedar un signo negativo. Aquí voy a tener un menos, un 9 por la ley de la suma, 3 más 6 me da 9, un 9h elevado a la cuarta, y luego voy a escribir el siguiente término, donde el siguiente término es un más 18h cuadrada, y por último el término independiente, que es un más 2. Acuérdense que aquí hay un signo más que no se escribe, pero aquí sí debo de escribir la operación, más 2, y lo voy a dividir entre las funciones que están en el denominador, que si se dan cuenta debo de aplicar la ley de los exponentes, porque voy a sumar este exponente con este, debido a que la base es la misma. Por lo tanto, 3 cuartos más 1 cuarto, sabemos que se mantiene el denominador, y se hace la suma del 1 más el 3, que me da un 4, y 4 cuartos es un entero. Por lo tanto, la función exponencial que está en el denominador es un 3 menos h cuadrada elevado a la 1, pero como está elevado a la 1, el 1 no se escribe, y como la raya de fracción es un paréntesis, tampoco se escribe el paréntesis. Y entonces, este resultado ya parece ser el óptimo. Sin embargo, me doy cuenta que aquí comienza con un signo negativo. Y recuerden que los binomios, trinomios o las funciones exponenciales no deben de comenzar con un signo negativo. Debido a esa situación, lo que voy a hacer es nuevamente hacer la factorización considerando el concepto de máximo común divisor. No tanto porque vaya a calcular un máximo común divisor de todo, sino solamente voy a calcular un máximo divisor de este trinomio. Y ese máximo común divisor no obedece
a un factor común, sino simplemente obedece a que comienza con un signo negativo. Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente va a comenzar con un signo. Recuerden que los signos siempre se deben de escribir al principio. Por eso este signo que estoy factorizando lo escribo hasta el principio. El orden de los factores no altera el producto, no importa dónde lo escriba, pero por el orden del término debe de estar hasta el principio. Por lo tanto, tengo un menos 30 séptimos de h multiplicado por una función exponencial, donde la primera función exponencial que escribo es el 2 menos 3 por la variable independiente a la cuarta elevado al cuadrado, y escribo el denominador, que es 3 menos h al cuadrado, que sabemos que no se le escribe paréntesis, y por último voy a calcular el resultado de esa factorización, y sabemos que el resultado obedece simplemente a una división. Por lo tanto, si dividen esto entre el signo del máximo común divisor, pues básicamente va a ser solamente la división de los signos, es decir, menos entre menos me da más, y por lo tanto voy a comenzar con un signo positivo. Obviamente 9h cuarta entre un 1, porque allá hay un 1, pues simplemente se vuelve a escribir el 9h cuarta sin el signo. Sabemos que al principio el signo no se escribe. Recuerden que estoy dividiendo esto solamente entre el signo negativo, Este coeficiente ya no tiene nada que ver y esta variable ya no tiene nada que ver, porque no es el máximo común divisor de este trinomio. Este es el máximo común divisor de todo lo que teníamos hasta el principio, pero no de lo que tengo ahorita. Por eso me da un positivo. Continúo con el otro, este signo más dividido entre este signo menos por la ley de los signos. Sabemos que eso implica la factorización por máximo común divisor. Me da un menos, y este es un menos 18 por la variable independiente al cuadrado. Y por último hago lo mismo con el término independiente. Este más entre este menos me da un menos por ley de los signos, y entonces me queda aquí un menos 2. Ese que está ahí ya es el resultado, porque ya cumple con los estándares de cómo debo de dar los resultados. De acuerdo que los estándares, recuerden que los estándares obedecen a que deben de ser todos los exponentes negativos, no debe de haber raíces, que ya lo hicimos desde el momento que lo estamos trabajando, no debe de haber exponentes que sean fracciones impropias. Si se dan cuenta, todos son números enteros, por lo tanto no hay ninguna fracción impropia que nos pudiera llevar a hacer algo para evitar los exponentes impropios. No deben de estar factorizados. Ya sabemos que están factorizados porque precisamente hay un factor que se llama signo, otro coeficiente, otra variable y otras que se llaman funciones exponenciales. Todos son factores, por lo tanto, si está factorizado, debe de realizarse todas las operaciones. Si se dan cuenta, aquí hay una resta que no se puede hacer y una resta que no se puede hacer porque no hay términos semejantes. Lo mismo aquí, y sabemos que no vamos a elevar al cuadrado porque ya está factorizado. Este 2 implica que se multiplica esta base por sí misma 2 veces, por lo tanto está factorizado, y tampoco yo no puedo pensar en dividir esta h cuadrada entre esta h cuadrada, porque por jerarquía de operaciones, al haber un paréntesis, menciona que primero debo de hacer la resta. Y como no puedo hacer la resta porque no son términos semejantes, no puedo pasar a realizar la siguiente operación, que es una división. Por eso no podría pensar en dividir esta h cuadrada entre esta h cuadrada, precisamente por jerarquía de operaciones. No hay operaciones que realizar. Luego, los términos deben estar en este orden, y pues ya fue lo que cuidamos desde el principio, que estuviera el signo, el coeficiente, la variable y la función exponencial. Por lo tanto, al cumplir todos los estándares, ya podemos decir que este es el resultado de la derivada, donde, volviendo a repetir, la derivada se hace en un solo paso, y en ese único paso estoy aplicando todas las fórmulas de acuerdo al análisis que hice previamente, y ya con eso, entonces todo lo demás se convierte en aplicar conceptos de álgebra, precisamente para cuidar que el resultado esté dado en la manera adecuada.